Hoy, en La mente de un artista, nuestro invitado plasma su imaginario en los libros y también en la comedia. Conversaremos con el gran escritor chileno, Rafael Gumucio. Estamos aquí con Rafael Gumucio, que puede ser, la gente puede decir, es escritor, sí, periodista, comediante, ¿qué más? ¿O qué de esas cosas eres tú? Bueno, soy profesor de castellano, esa es la verdadera profesional que realmente estudié. Todo lo otro lo he hecho, pero no lo he estudiado, digamos. No estudié, bueno, escritor no se estudia, periodista se estudia, pero no lo estudié. Y bueno, todo lo he hecho improvisadamente. Como yo. Sí, como yo. Oye, Rafa. No, pero tú eres actriz, de verdad. ¿Ah? Tú eres actriz, sí, yo no. Yo soy actriz de verdad. Pero tú también eres, te he visto por ahí. Actor de mentiras, sí. Oye, Rafa, ¿cómo fue tu infancia para poder llegar a la escritura? Mira, no sé, mi infancia fue como mucha infancia bastante poco alegre, digamos. Yo viví exiliado en Francia, no fui muy buen alumno en el colegio, fui muy malo, no lo pasé muy bien en el colegio tampoco, pero siempre pensé que iba a ser algo artístico, digamos, nunca pensé que iba a ser algo serio, siempre pensé o iba a actuar, o bailar, o escribir, me había encantado tener talento para la música, pero no tenía ningún talento. Así que siempre pensé que iba a dedicarme a algo del rubro artístico, digamos. ¿Y te fuiste, bueno, a qué edad te fuiste? ¿En qué país viviste? En Francia llegué a los 4 años, 3 y medio, la verdad es que a Francia. ¿Y volviste a los Chile 14. A los 14 años. ¿Tuviste toda tu infancia allá? Claro, sí. La mayor parte de mi infancia, toda mi infancia y la adolescencia acá. Y eso, siempre pensé y de repente a los 9 años decidí que me dedicarme a escribir. Y eso es lo que he hecho. ¿A los 14 años? No, 9 años. 9 años. Sí, 9 años. ¿Y qué empezaste a escribir? No, poesía, lo que escribe todo el mundo, poesía, confesiones, cosas personales, no sé. Pero con la intención ya entonces de dedicarme a esto. ¿Y después cuando llegaste a Chile, que eso fue así a los 14 años? Sí. ¿En ese momento ya empezaste ya a trabajar ya la literatura o dijiste ya que me quiero dedicar a eso? No, llegué, sí, ya quería escribir, pasa que tuve que cambiar de lengua y me costó un poco cambiar de lengua y ahí cambié de la poesía a la narrativa, digamos, como a 14, 15 años. Y nada, después siempre tuve esa idea de ser escritor y dedicarme a eso, pero tenía muchas cosas en contra. Primero tenía muy mala ortografía, muy mala gramática, era muy distraído, digamos. Entonces tuve que luchar contra mí mismo para conseguir ser escritor. ¿Hay gente que te motivó allá, te inspiró en Francia para decir, oye, ¿sabes qué? Me quiero dedicar a esto porque me gusta este personaje? Había harto, porque en la tele, en Francia había muchos escritores, siempre salían escritores en la tele y eran como personajes despeinados, curiosos. Ahí el estilo. Sí, curiosos, desordenados. Y entonces dije, esta gente igual se gana la vida sin peinarse. Bueno, voy a hacer una profesión donde no hay que peinarse, así que me dediqué a esto. ¿Y en tu familia hay alguien que se dedique a la escritura? Sí, mi abuelo era escritor, y mi abuelo por parte de madre. Y mi abuela no era escritora, pero siempre estuvo dedicada al mundo de las letras, fue profesora de literatura toda su vida. Así que no, había harto parientes míos dedicados al mundo de las letras y del arte en general. O sea, ¿no hubo problema con tu papá o tu mamá que dijeran no te dediques a eso? No, nunca, no hubo ningún problema en ese sentido. No, mi papá no es profesor de historia, pero nunca ejerció del todo y
Y mi mamá ahora es escritora, bueno, en esa época no era escritora, pero siempre tuvo una inclinación hacia las letras, así que no fue nada difícil. ¿Y ahora tu mamá es escritora? ¿A qué edad empezó? Como a los 70, Entonces llegaste a Chile y entraste a la universidad a estudiar pedagogía en castellano. pedagogía en castellano. Sí, ¿Y a dónde estudiaste? en el Instituto Blas Cani, que ahora se llama Universidad Silvia Enríquez. Empezaste inmediatamente ahí y empezaste a escribir. ¿Cuándo escribiste tu primer libro? O sea, tú me hablaste de que tenías libros que habían salido, ¿no es cierto? Y ya están aquí, ¿no es cierto? Y hay otros libros que están guardados. No, que nunca lo has mostrado. tenía varios guardados cuando publiqué mi primer libro a los 25, ¿eh? Pero yo había escrito muchos libros antes que no se publicaron y que por suerte no se han publicado. Y de los que no queda nada, porque se escribían a máquina, no sé, seguro que habrá unos papeles por ahí, pero generalmente escribía ese tipo de cosas. Siempre escribí, pues, sin tener mucho que decir, pero quería dedicarme a esto. Y cuando egresaste a la universidad, no sé si fue en ese momento, te juntaste con varios escritores. ¿Cómo comenzaste a entrar en el mundo? Es que, a los 18 años había un taller literario de Antonio Escarpeta, que era un taller que te becaban, porque lo financiaba una iglesia alemana. Entonces yo postulé porque era con postulación, había que postular, era como un concurso, era muy difícil llegar, éramos 200 postulantes y éramos 20 cupos, así que era muy difícil quedar. Y yo quedé, pues. Entonces ese fue como quedé, y era un lugar donde todos tenían menos de 30 años, a los 30 años era tope. Y estaba Fuguet, estaba Pablo Zócar, Pancho Moat, muchos escritores que después serían más o menos conocidos. Y esa fue mi inauguración un poco en el mundo de la escritura, digamos, en serio, quiero decir. Yo ya escribía, pero ahí me fui parte de una generación. ¿Y ellos fueron como un gran referente para ti para escribir o no? Sí, ¿O habían otros más aquí en Chile? No eran referentes en el sentido de las cosas que escribía, no tienen nada que ver las cosas que escribían ellos con las que escribía yo, así que no iba por ahí, pero sí, la forma de vivir, digamos, o sea, como que me ayudó mucho porque tú nos pagabas a nosotros por ir a este taller. Entonces, fue la primera plata que recibí por trabajar, digamos. Tenía 18 años y nos pagaban no pagaban mucho, pero nos pagaban suficiente. ¿Y por qué les pagaban? Porque eso no pasa ahora, yo creo que no pasa, no sé si... No pasa, no. Porque esta iglesia alemana daba, porque, bueno, supongo que en Alemania te pagan por escribir, digamos. Claro. Pero en Chile no. Entonces, fue como yo lo interpreté como una señal de destino, por suerte, por desgracia equivocada. Dije, si la primera plata que me pagan es por escribir, bueno, me tengo que dedicar a esto. Claro. Y después, en ese taller habían varios alumnos que eran periodistas que trabajaban en medios de comunicación. Y ellos me dijeron, oye, ¿por qué no escribí en el APSI o ahí después en La Nación? ¿Por qué no escribí columnas? Y empecé a escribir columnas y empecé a dedicarme a esto, a escribir desde entonces. Yo estaba en la universidad, no había terminado aún la universidad, pero ya ya me dedicaba a escribir en medios de comunicación. Claro, eso fue el impulso para que tú empezaras a escribir en las columnas. Y también escribiste en el The Clinic, ¿no? Sí, muchos años después, sí. Escribí en Clinic. ¿En el The Clinic te ayudó para entrar un poquito en el humor? ¿De alguna forma? Porque cuando yo entré al Clinic ya había estado en Plan Z y en Gato por Liebre, así que yo ya tenía cierto rutina, ¿no? Y antes de trabajar en Plan Z y en ¿cómo se llama? Y en Gato por Liebre, yo ya escribía libretos para programas de humor y cosas humorísticas. Ahora me quiero detener en eso. Plan Z. Sí. Para mucha gente, para mí, voy a decir lo mismo que dice la gente a mí. Cuando yo era chica, cuando yo era chica te veía, sí, yo estaba estudiando, ya era grande ya. Pero estaba este programa que fue un boom para mucha gente que se dedicaba a las artes, muchos actores, que fue Plan Z.
Sí. ¿cierto? Y ¿cómo entraste a este programa? Porque para nosotros es como un ejemplo de comedia que ahora en este momento no se puede hacer. Yo creo que hay mucha gente que... Yo me di una maratón antes de venir a conversar contigo, de Plan Z, y digo, estas cosas no se pueden hablar ahora porque está todo muy delicado. ¿Cómo No, no entraste tú? sé, tampoco se podían hablar entonces, no, ¿No? no, Pero claro. ustedes eran mucho más atrevidos. Mira, no teníamos ningún control porque no había ningún jefe que nos dijera, a veces nos decían cosas, pero cosas que no eran muy, no nos censuraban mucho, no nos dejaban. El canal estaba muy desesperado de plata y nuestro programa era uno de los pocos que se veían, que tenían cierta rating, poco, pero teníamos. Y nunca nadie nos dijo que no podíamos hacerlo, por eso lo hicimos, digamos. Después de la primera temporada hubo, el Consejo Nacional de Edición nos sancionó, pero la sanción fue pura publicidad para nosotros. Entonces, en la segunda temporada el canal quería que nos volvieran a sancionar, entonces nos decían, hagan cosas que sean que puedan sancionarlos, digamos. Ah, ya. Qué bueno. En vez de... Ojalá te dijeron eso ahora. En vez de decirte que, oye, pero tienen algún chiste que pueda hacer como que el consejo se va... Y bueno, yo conocí a alguien que trabajaba en el consejo y me dijo, ¿usted cree que somos tontos? Y ya cachamos que querían que nos sancionáramos de nuevo y no lo van a hacer. No lo hicieron. Hicimos como varios chistes especialmente dirigidos a que fuéramos sancionados. Oye, ¿tú entraste a qué edad Plan Z? Lo que pasa es que yo entré a trabajar al canal a los 25 y entramos a un programa que se llama Gato por Liebre, que era un programa de actualidad. Y luego los veranos no nos querían dar vacaciones, como que no querían que nos fuéramos 2 meses, sino que nos podíamos ir 15 días. Entonces, para nosotros irnos, hicimos este programa Plan Z que podíamos grabarlo en un mes, grabar todo el programa, se metía en verano y nosotros nos podíamos ir. Y es por eso inventamos esto, para poder veranear. Y ese fue el truco. Pero fue un súper acierto. Sí. Y sobre todo porque yo, claro, revisando el registro que hay de Plan Z, veo que todos los personajes es como que hubieran hecho un súper buen casting con cada uno de ustedes. Pero nosotros bueno, nos castearon para este programa, para el otro, para Gato por Liebre, y la mayor parte de nosotros no había hecho nunca televisión antes, y no teníamos no nos conocíamos tampoco. Yo conocía al Ángel porque había trabajado con él en el libreto de humor, y me había cruzado con Álvaro porque él trabaja en La Nación y yo también, pero nos cruzábamos, no teníamos ningún contacto. La gente del canal nos casteó y nos eligió y nos puso ahí. Nosotros no teníamos ninguna onda previa, digamos, pero se armó algo muy azaroso y muy virtuoso en el sentido que teníamos el mismo humor, habíamos visto los mismos programas, teníamos los mismos chistes. ¿Y qué tipo de programas habían visto? Nosotros, por ejemplo, habíamos visto mucho una cosa que se llama Cuatro Locos en el Ser, que es un programa canadiense. También habíamos visto Skin in the Hall, habíamos visto, bueno, Monty Python, pero mucho humor canadiense que daban en UCB, que daban porque los canales como por ejemplo el UCB compraban paquetes de programación que ellos ni siquiera sabían que la tenían y la ponían a cualquier hora y nosotros veíamos eso. Teníamos eso en común, habíamos visto mucha tele de los 80, entonces nos reíamos de las mismas cosas, teníamos el mismo humor y nos agarramos para el huevo, nos molestábamos, pero almorzábamos todos los días juntos, comíamos todos los días juntos, estábamos todo el tiempo juntos. Y competíamos mucho, quién era el más divertido. Sí, que él hacía reír más al otro, digamos. ¿Sí? Y también a veces nos hacíamos llorar, también nos tratábamos mal a veces. Pero ¿cuánto duró el programa? O sea, el Plan Z fue 2 temporadas, pero generalmente en Gato por Liebre y todo estuvimos 3 años. No más.
Hay algo que encuentro que es muy bueno, es que aunque tú digas, bueno, fue un casting así muy rápido todo esto, pero ustedes logran hacer eso que, por la referencia que tienen de los Monty Python, Cuatro Locos en el Set, que ese tipo de humor se puede reír del rey, se puede reír del presidente, pero siguen siendo personajes inocentes. Entonces cuando yo los veía a ustedes en Plan Z, veo que cada uno de ustedes son súper inocentes, no eran gente agresiva, no eran comediantes agresivos. No, claro, éramos muy jóvenes, además éramos un niño y no teníamos cómo ser agresivos, además éramos niños cuicos, o sea, no teníamos por qué estar enojados. Pero sí, nuestra actitud era siempre un poco irreverente, siempre queríamos reírnos del poder. También nos influía mucho la televisión argentina y la... En esa época en Argentina era el comienzo de la democracia y había muchos programas, mucha televisión, mucha prensa, muy irreverente, muy punky, digamos, y eso también nos influía harto como el espíritu. Nosotros, claro, queríamos como reírnos de los poderes fácticos, de los poderes ocultos, no ocultos, digamos, los Pudé, la derecha, los militares, digamos, pero también la izquierda, claro, todo. Pero sí el poder, y nos tocó una suerte que era una época en que la gente estaba muy asustada. Uno de los sketch o capítulos que hicieron, donde fue como bien hablado, que es... ¿El golpe es una derecha o el golpe...? Vuestros hombres valientes soldados. Sí, todos son, sí. Mucha gente hablaba de esto como pensaban que se estaban riendo de Allende o pensaban que se estaban riendo de Pinochet, ¿cierto? Dale. Y es muy raro porque, claro, ustedes dan vuelta a los personajes. Claro, lo que pasa es que nosotros en esa serie, en ese sketch, nosotros nos reíamos de las películas del cine chileno, que generalmente el cine chileno es como muy de izquierda y siempre la misma historia hasta el día de hoy, digamos, que el cine chileno era como muy de izquierda y con una visión un poco caricaturesca y un poco más bien blanco y negro de la situación. En cambio la televisión era más bien al revés, de derecha, digamos. Como que los medios masivos, el Mercurio y todo eso era de derecha, pero el cine y el teatro siempre fue de izquierda, y nosotros nos reímos un poco, lo que nosotros queríamos reír un poco del cine chileno, pero lo hicimos demasiado bien, ¿cachai? Pues se parecía demasiado a una película chilena, y la gente no entendió el chiste, entonces pasó que la gente de derecha se sintió ofendida porque vieron que nos estábamos burlando un poco de su discurso, y la gente de izquierda también se sintió ofendida porque nos estábamos burlando de sus mitos, digamos, de sus símbolos. Claro. Y fue bien peligroso porque, bueno, de hecho nos querellaron, o sea, se quejó el consejo, y esa queja, porque hicieron 8 quejas, pero las otras quedaron todas desestimadas. Pero esta llegó a tribunales y la ganó el consejo, pero nos dieron ¿cómo se llama? Un premio por mejor actuación. No, ¿cómo se llama esto? Que... Bueno, el canal tuvo que pagar... Una sanción. Tuvo que ganar $1 millón, que sería el equivalente de 3 millones de pesos actualmente, o 3 o 4 millones. Pero como habían ganado mucho más con el programa, por eso querían que nos sancionaran la segunda temporada, porque habían ganado mucho con nuestra censura. Y entonces hicimos... La segunda vez hicimos también de nuevo una versión del golpe, pero más como riéndonos de la concentración, del discurso del discurso como que todo el mundo es bueno y todos nos queremos y todo. Yeah. Pero no tuvo el mismo... Creo que sí, lo vi. Sí, claro. No era lo mismo. Uno quiere ver esto que es más peligroso. Claro, pero hicimos como cuando lo vimos, hicimos un poco una autocrítica que creo que no nos salió del todo bien el chiste porque era demasiado trágico. También pasaban cosas como raras, porque lo filmamos en el Palacio Pereira, que en esa época estaba totalmente destruido y se veía muy parecido a La Moneda. Yo con bigote me veía muy parecido a Allende, todo era muy no salió demasiado bien. Es que yo lo tomaba como lección, porque como en el humor si tú te sale demasiado parecido a lo que de lo que te querés burlar, al final termina
perdiéndose el sentido del chiste, digamos. Oye, hay varios personajes que hiciste en el programa. Hiciste el profesor, Siempre hiciste hacía el algo, cura, sí. siempre hacía de profesor, el cura y varios. ¿Cuál es el personaje que más te gustó hacer? No, era que esa parte de los profesores y todo eso, el cura, era muy divertido porque lo que pasa es que no teníamos ningún texto. Yo iba y íbamos con Peirano y Peirano estaba atrás de la cámara y me decía, ya di tal cosa. Pues, y todo mi chiste era hacerlo reír a él. Porque para que haya un Marcelo Salas, para que haya un Rosenthal, para que haya un Chino Río, debe haber mucha gente como yo detrás, pensando en ellos, pensando en el desarrollo psicosexual de ellos. Pero a usted qué le importa, ¿no? Yo estudié psicología estudiantil, yo sé toda esta cosa del cuerpo humano, los olorcitos, empezar el hediondito, la mujer. Estaba Pedro detrás de la cámara y decía, y yo le hacía el chiste a él, inventaba, no había ni un texto. Pero sí, yo había tenido profesores de gimnasia parecidos a eso, entonces que para mí era fácil inventarlo. Pero era tan poco profesional que de repente grabábamos todo esto, yo andaba con polera y con buzo, pero andaba con mocasines, con zapatos no con... ¿De vestir? Sí, no con... Entonces no pudimos filmar de cuerpo entero, tuvimos que filmar hasta ahí porque no andaba con zapatillas, que era lo mínimo que podía haber hecho. Si era profesor de gimnasia tenía que haber salido con zapatillas. Pero todas eran un poco así, improvisadas. Igual, claro, habían cosas que ustedes escribían, por supuesto, y otras que improvisaban, o gran parte de lo que hacían era, se le ocurre una idea y ahora lo hacemos. Depende de cada uno tenía un método. A mí me daba mucha lata sentarme a escribir. Entonces nunca escribía ningún El guión. escritor le daba lata a escribir. Por eso mismo me daba lata escribir, porque para mí escribir es cobrar. Muchos de los chistes también nacían de cosas como... nosotros nos reuníamos antes, una reunión como para inventar todos los chistes. Nos reunimos un fin de semana largo a inventar y la mayor parte de los chistes nacían de que yo contaba una anécdota real de mi vida, pero una anécdota cómica, y ellos se cagaban de la risa y decían, ya, hagamos eso. Y entonces dejábamos escrito como una línea, digamos, no sé. Marcianos Demócrata Cristiano. Marcianos Demócrata Cristiano. Entonces de repente llegábamos al canal y la productora decía, oye, ¿qué necesitan para Marcianos Demócrata Cristiano? ¿Qué necesitan de vestuario o de producción? Y que decía, ¿qué es lo que es eso de Marcianos Demócrata Cristiano? Y claro, era una frase nomás, que nos pareció chistosa. Entonces, ay, pucha, ¿quién va a ser Marcianos Demócrata Cristiano? Entonces, ahí, no sé, pucha, Álvaro se encarga, ya vamos a hacer. Entonces ahí escribía el guión, pero la mayor parte de las ideas eran simplemente como una frase o un cuento, no sé, pero había un tipo, yo tenía en la universidad un tipo que le decíamos el carená, que no tenía carená, y que un día dejó la universidad y nos encontramos en Concepción y lo vemos y queremos llamarlo, pero nadie sabía su nombre, ni no le podíamos decir carená porque no habría respondido, digamos. Entonces, siempre yo conté este cuento de que había un compañero que le decían carená, que no tenía carená y que nadie se sabía el nombre. Entonces, eso fuera todo. Entonces dije, el carená, hagamos el carená. Efectivamente, Bernardo Adrián había nacido sin su cabeza. Lo único que quiero es que él pueda ser un niño como todos los otros, que pueda correr como los otros niños, que pueda jugar, ahora está aprendiendo a andar en bicicleta. A los 5 años, cuando todos los niños normales juegan, ríen y bailan, Bernardo Adrián iniciaba un calvario de dolor y esperanza. Todos lo molestaban y le decían el carená, pero yo consolaba a mi niño, si mi niño es muy choro. Y de repente ahí inventamos lo de la caja. Bernardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, muy bueno. El niño con caja. Pero yo lo único que yo hacía era contar anécdotas reales, como mi vida había sido
mucho más agitada que la de ellos, porque había sido profesor de colegio, había estudiado en la universidad, y mi vida era un poco más rasca que la de ellos. Ellos Ya. les parecía, no, de verdad. De verdad. En esa época sí. Entonces ellos se cagaban de risa con mis cuentos y ahí inventábamos. ¿No? Después de esto tú pasaste a escribir guiones para obras de teatro. ¿Eso te dio como o antes había empezado a escribir? No, yo escribí obras de teatro mucho tiempo después, como 10 o 15 años después. No. Porque después de Plan Z, ¿qué hiciste? Después de Plan Z me dediqué al periodismo, y ahí creamos The Clinic, yo estuve como en los primeros años de esto del Clinic, y bueno, escribí también en otros periódicos, y ahí empecé a escribir mis libros y a dedicarme a escribir periodismo y mis libros y cosas de todo índole, y después el teatro el teatro fue como el 2013, no, 2000, no sé, pero era como los 40 años de golpe, eso fue cuando. Creo que alguna vez te vi, porque no sé si habías escrito o dirigido una obra en el GAM. Eso fue, pues, el 2013 puede haber sido, no sé, bueno, pero ahí lo hicimos con la Delfina Guzmán, hicimos una obra que se llamaba La Grabación, y ahí entré a escribir teatro. Nunca había odiado el teatro y trataba de no ir nunca a ver ninguna ¿De obra. verdad te aburría? Me aburría mucho. Pero no sabía mucho, había visto, había algunas obras que me gustaban, pero generalmente como que el teatro en Chile es esta cosa de gente que te grita y que ay, mi alma, mi corazón, el cuerpo, y las weas que me parecían horribles. Un escritor usa 30, 40, 50, 300 páginas para expresar una emoción. Un actor es pura emoción. Un actor puede con un solo gesto como este, sí, angustia, lo adivinaron, con un solo gesto expresar una emoción que ni 1000 palabras pueden expresar. Soy obrero de la Constitución, soy muy pobre y voy en la micro. Soy el presidente de la República, tengo muchas decisiones que tomar. Una monedita. Entonces generalmente no iba, no tenía cero contacto con el teatro, no. Pero la Elisa Zurdueto se le ocurrió que escribiera esta obra, la escribí y quedé encantado con el mundo del teatro y justamente con los actores, con los estrenos y esta adrenalina, este misterio de cómo va a funcionar, si o no va a funcionar. ¿Y esa obra tú la escribiste? Esa escribí yo, sí. Ya. Y después he adaptado muchas obras de otros autores, de Chekhov, de Molière, de Cormac McCarthy. Son obras que yo escribo, adapto, cambio los diálogos, hago adaptación. Y después poner al final lo escribí yo. Otra vez me da un poco de celos porque ¿Cómo lo hizo? no, se gana las medallas, se la gana Molière. Pero no, me quedé fascinado con el teatro. Sigo encontrando que mucho del teatro es muy pedantesco y muy y hay como muchas ideas del mundo del teatro que me parecen que no estoy para nada de acuerdo. Pero el teatro en sí, cuando es bueno y cuando está bien hecho, Claro. es maravilloso. Y no tiene nada que ver con porque también yo siempre quise ser cineasta y que siempre amaba el mundo del cine y quería hacer cine, pero pensaba que el teatro era una forma de la gente que no pudo hacer cine se dedicó a hacer teatro. Es como, pucha, pobrecitos, no pudieron hacer películas, así que tienen que hacer obras de teatro. Me hace... Pobrecita. Pero ahora no pienso para nada eso. Pienso que el teatro no tiene nada que ver con el cine. O sea, y el ejercicio de la actuación y de la escritura no son comparables para nada. Entonces escribiste 40 obras de teatro. 40, sí. ¿Y con quiénes trabajaste ahí? Trabajé con Inchonieco, la Esperanza, la Amparo Noguera, perdón, Esperanza. Gabriel Ursúa, después con la Vanezuela, con la Luz Valdivieso, ¿cómo se llama? Marcial Tagle, varias personas. Fue
Un tiempo éramos siempre lo mismo, después se empezó a variar. ¿Y esas obras no sé si has pensado en volver a hacerlas en el teatro? No, sí, o sea, me ¿Quedaron encantaría, ahí? pero quedaron ahí. Un poco triste. Eso es como lo triste del teatro. La parte más triste es que cosas quedan ahí, digamos. No sé, porque tú. Tengo entendido que Bergman, Ingmar Bergman, los suecos vieron la obra, sus obras y sobre todo sus representaciones de obras famosas que nosotros nunca hemos visto, solo hemos visto películas que son geniales, pero pucha, ¿qué daría yo por ver, no sé, Molière hecho por Bergman, digamos? Todo eso se pierde un poco. Eso es triste del teatro, se pierde la obra, digamos. ¿Hay mucho humor en lo que haces tú, o no? Sí, En las obras de sí. teatro, la escritura. En este caso, en esta obra de teatro sí, porque como que cachamos que sin humor la gente estaba en pandemia, destruida, ¿no? Si además le hacíamos una obra seria, varios lo hicieron, digamos, y no nos gustó muy bien. Después las obras podían ser muy buenas y los actores muy buenos, pero la gente no quería ver tragedia, digamos. Oye, hay una anécdota que tú me contaste en privado. Sí. que fue que tú justo en ese proceso que estabas escribiendo las obras de teatro, tuviste un accidente en tu muñeca. Sí, me rompí la muñeca en bicicleta. Y estaba empezando a escribir la obra y me rompí las muñecas y me quedé sin... no podía escribir realmente, físicamente no estaba imposibilitado de escribir porque tenía las dos manos rotas. A pesar de eso escribí igual, no sé cómo lo hice, pero dicté... Dictaste y alguien escribía. Sí. Pero lo lograste. ¿Fue uno de los momentos más críticos de tu vida, así como de un proceso? Sí, no fue... Porque estábamos en plena pandemia, yo estaba en una playa cerca de Nueva York, ni siquiera en Nueva York mismo, muy aislado, con las manos rotas, o sea, eso no fue un momento muy alegre. Después, cuando volviste a Chile, ¿en qué? ¿Volviste? No, estabas en otro país. ¿Volviste a Chile? En Estados Unidos, sí. En Estados Unidos. ¿Volviste a Chile después de la pandemia o no? Entre medio iba y volvía, estuve un tiempo largo yendo y volviendo. Y ahí, no sé si exactamente, dime tú, si en ese momento comenzaste a trabajar en la universidad, en los estudios, algo de humorísticos. No, llevaba ya muchos Estudio años. humorístico se llama, ¿no? Sí, Instituto de Estudios Humorísticos. Instituto de Estudios Humorísticos. Entré a trabajar ahí el 2006. Ya. Sí, 2006. Y claro, nunca salí de ahí. ¿Y ahí qué clases das? Bueno, ahora estoy dando clases de literatura francesa, nada que ver, este año de literatura europea, y de columna de opinión, pero a veces daba un taller de humor que era muy divertido, y bueno, y hago clases también en el posgrado ¿cómo se llama? En el diplomado en stand-up comedy, así que... Sí, ¿y quiénes están ahí? Hay gente muy famosa, pero no los cacho. Gente muy importante, me Sí, imagino. no cacho. Oye, ¿qué te dio por hacer este instituto de humor? No pensé primero que era muy cómico que me invitara a trabajar en una universidad cuando yo abiertamente no había hecho carrera académica, digamos, cuando estuve en la universidad, pero después no seguí haciendo los posgrados y todo eso que debía haberlo hecho, así que me pareció primero que era cómico que me invitasen a ser parte del mundo académico, y luego pensé que tanto periodismo como literatura, como en publicidad, el humor es algo que te ayuda a que te vaya mejor, digamos, porque realmente las cosas que tienen humor llaman la atención, las que no tienen humor no. ¿Y en ese curso cualquier persona puede tomarlo, de ahí de la universidad, de cualquier carrera? En esa época sí, lo tomaban de cualquier carrera, pero era preferencial para la gente de la Facultad de Comunicación y Letras, periodismo, literatura y publicidad.
Y este Y termina, cine ahora. y cada cierto tiempo tú le haces entrevista a comediantes. Sí, es como que hacemos mucho trabajo de extensión, digamos que mostramos comediantes, también tenemos un premio, el Premio Nacional de Humor, hacemos como mucho, tratamos de hacer ver las distintas formas de humor que se hacen, que se crean, y la verdad es que tuvimos la suerte, o no sé, o la desgracia, no sé, de ver crecer toda una generación de... Cuando yo empecé esto, el stand-up comedy en Chile era muy incipiente, digamos, muy poco. Y hemos visto crecer, yo he visto como crecer generaciones de este tipo de humor, que el stand-up, pero había otra, digamos. Pero sí vi nacer ese género acá en Chile, digamos. Al principio eran 3 o 4 que como que copiaban mucho de los modelos norteamericanos, y después se desarrolló todo un mundo bastante exitoso. Y con este estudio, este proceso que tú le enseñas a alumnos sobre la comedia, el humor, también has tenido la oportunidad de entrevistar a muchos comediantes, ¿no te dan ganas también has hecho una investigación grande, ¿no te dan ganas de escribir algo sobre eso? Sobre la investigación, sobre el humor, la comedia. Bueno, escribí un libro que se llama Risa Adentro, que es como que son muchas de estas entrevistas que están recogiendo un libro, y ahí en esa entrevista como que profundizamos con comediantes de distintas edades, condiciones e incluso formas de hacer comedia. Hay algunos que son poetas, otros que son comediantes, las técnicas, las formas de hacer humor. Y es muy entretenido porque por más distintos que sean los estilos, incluso las artes, porque algunos, como te digo, algunos escriben, algunos dibujan, algunos hacen comediantes, las técnicas son parecidas y el tipo de reflexión y el tipo de trabajo es parecido. Y a mí lo que más me gusta en eso es que de repente llegan estos comediantes y tratan de ser como comediantes, chistosos. Yo les hago preguntas como más, no serias, pero preguntas sobre su trabajo, y dejan de ser chistosos y se transforman en... Fomes. No, pero en serios. Porque, Sí. Porque es un trabajo súper difícil, tú lo conoces, lo has vivido, es un trabajo muy serio, muy difícil, muy preciso, muy arriesgado, porque si te sale mal, y o sea, no hay nada peor que tratar de hacer reír y que la gente no se ríe, y la gente cuando va a un espectáculo que tú lo vivís todo el tiempo, la gente va a reírse y está súper dispuesta a reírse, pero si no lo hacen reír, se enoja, no pasa de, ay, no me reí, bueno, no importa, me voy tranquilo a mi casa y otra vez será. No, la gente se siente muy frustrada cuando no se ríe. habla, es como en la Edad Media, ¿no? Donde llegaba, o antes, incluso donde llegaba el bufón y tenía que hacer reír al rey, Y si no, le hacía cortaban la cabeza. reír, le cortaban la cabeza. Por eso digo, entonces cuando hablo con estos comediantes y dibujantes o escritores y hablan de su trabajo, dicen, pucha, es súper difícil, porque es súper fácil hacer reír si todos estamos riendo, pero lo difícil, y eso es lo que más me pregunto, es cómo así tú a las 4 de la tarde o cualquier día, para pasar de estar comiéndote una ensalada a escribir un chiste o a pensar en un chiste. Es súper difícil, porque todos en algún momento de nuestra vida, con algunas copas, podemos ser cómicos, pero ¿cómo hacerlo cuando no tení inspiración, digamos? Y ahí es entretenido lo que sucede con lo que van contando. También muchas veces cuentan estas cosas que es espantoso, que cuando tienen que remar, cuando Cuando está saliendo difícil. sí, y sale mal, tienes que remar, tienes que terminar el show y sabés que no te va a salir bien, no sé, que ya cagaste, pero que tenés que sobrevivir hasta el final, y eso es muy entretenido. Entonces, no es muy entretenido, pero creo que es muy aleccionador, o sea, Sí. creo que los alumnos salen aprendiendo quizás no de humor, pero de otras cosas, digamos. ¿Ese libro lo tienes?
¿Lo sacaste? Lo saqué, sí. ¿Y está en las librerías? Está en la librería, en todas las ¿En librerías. serio? Sí. Risa Adentro se llama. Sí. Risa Está lo voy a buscar. De Catalonia. Mira, lo tenías muy guardado. Sí, pues, yo generalmente mis libros hago lo posible para que nadie los encuentre. ¿En serio? Tengo muchos libros que nadie sabe, no puede encontrar. Ya, entonces ahora que no se pueden encontrar los libros, pero este es el último libro que tú escribiste. Sí. Los parientes pobres. Sí. Y este libro nadie lo puede encontrar, dices tú, porque No, se han sí lo puede vendido todos. encontrar, No, sí, sí lo pueden encontrar porque Pero hay pocos. se vende rápidamente. Sí, se vende rápido. Este es el libro número ¿cuánto que has No los sacado? cuento, pero como 12 o 13 puede ser. 12 o 13 que Sí. han sido físicos. Sí. Y los otros no han visto la luz. No he visto la luz. No. Rafael Gumucio, ganador del premio Ana Segers en el año 2004, es autor de los libros Invierno en la Torre, Memorias Prematuras, Los Platos Rotos, Historia Personal de Chile, La Situación, Mi Abuela, Milagro en Haití, El Galán Imperfecto, Nicanor Parra, Rey y Mendigo, ¿Por qué soy católico? La piel del mundo, Hotel Montana y otros cuentos, y su última obra, Los parientes pobres. Tengo muchas preguntas con respecto a cómo tú comienzas a escribir. Yeah. ¿Qué haces? ¿Cómo es tu rutina para empezar a escribir o a inspirarte? ¿Cómo es? ¿Un proceso de inspiración o un trabajo metodológico? No, yo estoy siempre pensando en todas estas cosas y en esto, y en el libro que estoy escribiendo, y en el libro que acabo de escribir, y en el libro que escribiré. Estoy pensando todo el rato, pero muchas veces no escribo. Pasa mucho tiempo en que no escribo, pero voy juntando ganas, voy juntando ideas, voy juntando frases, y ya cuando no puedo más porque me está ocupando demasiado lugar en mi cabeza, escribo para descargar y para tener como más archivo para pensar en cualquier otra biblioteca. ¿Tú estás escribiendo todos los días? ¿Siempre escribes todos los días algo que sea? No. ¿O no? Bueno, muchas veces porque tengo que hacer mucho periodismo, entonces tengo que escribir una columna o escribir una cosa así, y tengo que entregar algo, y eso me hace por lo menos prender el computador por lo menos una vez al día. Pero no escribo todos los días, no, mucho menos. Cuando estoy escribiendo un libro, como que abordo la tarea de manera como así. Ahora voy a escribir el primer manuscrito ya, en la primera parte. Después dejo pasar un par de semanas o de meses, y ahora la segunda, pero si lo abordo como todo entero me voy a ahogar. Entonces me planteo tareas chicas para poder para sentir que la abarqué y que puedo. ¿Cuánto te demora más o menos en escribir un libro? Puedo demorarme 4 años y un día, digamos, depende. ¿Ya? O sea, Claro, como la obra de teatro que le escribiste en fin de semana. claro, y... sí. Lo que pasa es que con las novelas como que no tengo un plazo, nadie me está diciendo entrégala luego, entonces ahí me quedo mucho tiempo. Pero claro, pero sí, soy muy rápido, escribo muy rápido, pero corrijo muy lento. De todos tus libros que has escrito, ¿cuál es el que te gusta más hasta el momento? ¿O varios que te han gustado? Yo creo que Cómprenlo en la librería. no. Nicanor Parra, Rey y Mendigo, para mí es como un libro, creo que me trasciende a mí. O sea, que es un libro, creo que es un libro como importante para la historia de la literatura chilena, digamos, para entender a Nicanor Parra, para entender la literatura, creo, en general, digamos. Es un libro que no soy yo nomás, que está también un poco Nicanor Parra metido. Entonces, para mí, tiene un lugar especial. Creo que mi libro mejor escrito es el de mi abuela, que hice todos los esfuerzos posibles para que quedara como cada frase bien engarzada, bien sí, con alto ritmo, y que quedara bonito. Y aprendiste, me imagino que con el trabajo de investigación que tú, bueno, con el libro que escribiste de tu abuela, tuviste que
hacer una investigación grande, con este también, me imagino, Sí. y con el de Nicanor Parra también me imagino que también, porque estuviste mucho tiempo con él. Sí. Bueno, en este no investigué nada, aparte porque tuve que inventarlo todo, pero sí, es entretenido investigar, es como entretenido porque además te permite sacar la angustia de crear, digamos, la angustia de inventar y de salir un poco de la página en blanco. Cuando uno investiga y tiene mucho material de un tema, tiene la impresión de que uno no está escribiendo, sino tiene la impresión de que uno está tejiendo. Claro, que hay algo que ya existe Claro. y tú le das un orden. Claro, entonces eso te desangustia, aunque al final igual escribí, igual lo sacáis de la nada, Claro. pero da la impresión de que, mira, esto estoy simplemente pegando archivos y uniéndolos. ¿Y hay algo que con el trabajo que hiciste con Nicanor Parra, hay algo que te haya dejado él, que hayas aprendido de él? Sí, muchas Con cosas. respecto a la escritura. Pero muchísimo, es que fue una escuela de escritura y de no escritura, porque él te cuestionaba mucho, se cuestionaba a él mucho también. ¿Qué escribir? ¿Cómo escribir? ¿Se puede escribir? ¿Tiene sentido escribir esto? ¿Para qué escribir esto? Él se preguntaba mucho sobre qué se puede o no se puede escribir, qué tiene sentido de escribir o no. Entonces, eso fue una gran escuela. Pero yo Y ahí no vuelve el humor también en la escritura, también ¿no? tenía, bueno, yo creo que evidentemente eso era lo que más nos unía, digamos. Cuando pienso en su obra y en la mía, que no tiene nada que ver una con la otra, lo que tienen en común es solo eso, digamos, que somos escritores chistólogos. Oye, antes de finalizar esta parte de los libros, antes de finalizar con esto, tengo unas preguntas. Ya, Muchas preguntas, pero que no son hechas por mí. por favor. Hechas por alumnos tuyos Ah, chuta, y algunos claro. colegas. Ya, a ver. A ver, vamos a revisar aquí. Ya, aquí tengo preguntas de gente, colegas tuyos Colegas, y chuta. alumnos. ¿Colegas de qué Dicen profesión? investigación, no solamente tú haces investigación, Ya. yo también. Pregunta eso. Cada cierto tiempo te vemos metido en una polémica. ¿Te gusta? ¿Lo buscas? ¿Es adrenalina para ti? Supongo que me debe gustar, si no, no lo haría. Pero más bien me pasa como que siento que hay cosas que no están dichas o están mal dichas, o siento que a veces le está saliendo demasiado gratis a alguna gente pensar algunas cosas que son completamente equivocadas o absurdas o crueles, y me dan ganas de decirlo. No, claro. Ya, Y también hay un poco de adrenalina o de juego con los límites, por supuesto. Mira, aquí alguien preguntó, si bien tu trabajo abarca muchos tópicos, gran parte tiene que ver con el humor, ¿por qué no fuiste comediante? No se me ocurrió que era posible hacerlo cuando escogí. Y me daba, sí, pero te digo, yo los veo a ustedes, los que son comediantes, y una profesión extremadamente sacrificada, porque es muy peligroso esto de que la gente no se ría o de que se deja de reír, o no sé, no sé si podría lidiar con ese estrés. Ya, otra pregunta. Este es un colega tuyo, Ya, chuta. preguntó, ¿quieres que diga el nombre? No, Ya. Dice, ¿qué pasa si la inteligencia artificial escribe un libro mejor que tú? bueno, perfecto, entonces ya no mejor, ¿quién define quién es mejor? No creo que podría escribir un libro mío, porque tendría que ser yo. Claro. Y la inteligencia artificial, hay dos cosas que no puede hacer, que es morir y tirar. Y tener sexo. Claro, por eso. Entonces, mientras no pueda hacer ninguna de esas dos cosas, es difícil que pueda entenderme. Y yo entenderla a ella, digamos. O él, no sé cómo. Me preguntan algo muy sencillo, muy fácil. También dice, pregúntale si alguna vez leyó libros digitales, no de papel,
que se calientan esos libros que les da lo mismo si los árboles se caen. Ah. Sí, siempre uso el argumento de los árboles que se caen como así, ¿para qué escribí esto si vaya a matar unos árboles? Y claro, ahora ya no es un argumento. Pero nunca leí un libro digital, pero sí he leído muchas cosas en digital, pues supongo que la mayor parte de las cosas que leo son cosas que leo en el teléfono o en el computador, por lo cual, pero nunca leí un libro así como que comienzo y termina como en digital, nunca. Ya, mira, te voy a poner el audio a ver si reconoces a esta persona. Hola Mollita, ¿cómo va? Oye, no se me ocurre una pregunta puntual, pero de repente preguntarle cómo hace, porque es divertido, cómo hace para escribir hoy día en el computador, pero antes me imagino que lo hacía en una máquina de escribir, cuando la mente va más rápido que la mano. De hecho, cuando habla pasa lo mismo, pero a la hora de escribir, si él piensa así de rápido cuando escribe, no sé, como indagar en el proceso ese. Sí, escribo súper rápido y con 2 dedos, ni siquiera escribo con 2 dedos, así, muy rápido. Y claro, lo que pasa es que muchas veces no se puede entender lo que escribo, de tan rápido que escribo. O sea, yo mismo realmente voy y después digo, ¿qué quería poner acá? Por suerte ahora los computadores tienen altos correctores de ortografía y yo escribo y me lo corrigen, me lo ponen algo parecido, pero sí... ¿Escribiste en máquina de escribir? Sí, sí, me imagino. Claro, sí. Hasta yo escribí en máquina de escribir. Escribí en máquina de escribir. Escribía en una revista donde había que escribir que no tenía A. Entonces tenían que poner toda la A después. Hacer el espacio y después la A. Tú me dijiste que tu rutina para escribir de vez en cuando. No tengo rutina, no. ¿Dónde tienes escritorio? ¿Dónde escribes? No, que generalmente escribo los fines de semana o en cama. Ya. No me muevo a la cama y escribo en el computador en cama. No tengo escritorio ni nada de esas cosas. No. ¿Y cómo está la espalda? Mal. Pero Mal. No, parece que no tengo problemas. ¿No? Mira, aquí una alumna pregunta, ¿cómo afecta a tu familia que uses los personajes en sus libros? Sí, es bien heavy, digamos. Pero son ellos bien exhibicionistas y les gusta salir. Y como te digo, además yo tenía abuelo escritor, tío, abuelo escritor, entonces ya están un poco acostumbrados, no soy el primero que lo hace. Pero sí, he tenido algunos problemas a veces con eso. Autores y autoras chilenas, ¿cuál es la estampa literaria que tienen? O sea, los escritores, la literatura chilena es una literatura como de puerta adentro, de casa, de pasillo, de secreto. Generalmente es una literatura bastante triste, generalmente hay de todo, por supuesto. Vías mínimas, Hijo ladrón, estoy pensando en títulos. El roto, El opción a bajar la noche, ese tipo de cosas como muy de frontera, de límite, de encierro. Ya, muy bien. Entonces, la última pregunta que hicieron los alumnos, pero yo tengo una para ti, especial. Alguien pregunta, dice, ¿qué observas en los estudiantes de tus talleres para pensar? ¿Tienen pasta para escribir? ¿Cuáles son esas 3 cosas que te hacen observar potencial en ellos? Bueno, no, hay de todo, hay algunos que tienen más talento, algunos buscan ser escritores y escribir, otros buscan desarrollarse o conocerse o expresarse, y está bien, todo es visible. No, yo siento que cuando uno tiene una relación directa con el lenguaje, o cuando uno se expresa primero por escrito, digamos, y uno es capaz, y el lenguaje es muy importante y urgente, se nota, digamos. Pero bueno, generalmente también hay que tener algo que decir, también eso es importante, pero es como cuando hay gente que por escrito se siente, se respira, se mueve, y ahí eso uno cacha, pero uno... ¿Le ve potencial a tus alumnos? Algunos sí, por supuesto, algunos que son muy talentosos. Y algunos que de repente y de repente escriben un cuento increíble, nunca se sabe.
Finalmente la práctica hace también que sean mejores, o algunos Sí, que no sí, tienen sí. ni pasta, pero... Siempre lo importante es que encuentren su forma de escribir. Y siempre su forma de escribir va a ser la mejor forma que puedan encontrar ella. Oye, Rafa, para ir terminando tengo una pregunta. La última, esta te la voy a hacer. Ya. Después de todas las preguntas que te he hecho. ¿Qué es lo que te ha dejado a ti la literatura en tu vida? ¿Qué regalo te ha dado? No, o sea, me ha permitido ser, no sé si cómo podría haber sido de... O sea, habría así la literatura, habría tenido muchas cosas que decir y que pensar, pero habría quedado en estado de balbuceo, digamos. La literatura fue lo que me ha permitido como existir, digamos. Salir del vientre materno, digamos. Esa ha sido mi forma de vivir, digamos. Lo que te realiza, ¿no? Sí, mi forma de explicar quién soy. Muchas gracias, Rafa, por todo. Y este es Gracias. tu último libro, ¿no es cierto? Sí, mi otro libro. Los parientes pobres. El mejor. El mejor libro porque es el último. Siempre el último es el mejor. El mejor escrito porque ya ha No, pasado el mucho. mejor es el que viene después, pero... ¿Sí? Sí. ¿Y de qué se trata este? ¿De tus parientes pobres o de cualquier pariente pobre? Parientes pobres son una novela, son personajes inventados todos, pero bien divertidos, creo, no sé. Espero que lo gocen los lectores, eso es lo único que... Así que para que lo compren, Parientes pobres de Rafael Gumucio. Muchas gracias, Rafa. Gracias. Si te gustó el programa, puedes seguirnos a través de todas nuestras redes en YouTube, Instagram, en La Mente de un Artista, y avísala a todos, a tu familia, a tus vecinos, a tus amigos. La idea es que esta comunidad siga creciendo. Si quieres que este programa siga creciendo y mejorando y podamos entrevistar a grandes artistas en Chile y en el mundo, únete a Patreon. Patreon.com/En la Mente de un Artista. Y así podrás ver el programa antes que todos los demás. Únete a Patreon. Únete. ¿Te gusta mi polera? Bueno, puedes conseguirla en Instagram, @PaulFellmer, donde tiene variados diseños hechos por él mismo. Vas a tener una polera única. Consigue la tuya para que tengas la onda que necesitas. Paul Fellmer.